Bueno, pues les quiero dar una introducción a lo que es mindfulness, porque de eso estaremos trabajando todo el programa de recuperación emocional. Pero para empezar con eso, quisiera preguntarles para ustedes, ¿qué es mindfulness? ¿Qué es lo que ustedes notan que es mindfulness? Cuéntenme un poquito. ¿Qué es mindfulness? Y si no conocen la palabra, díganmelo también. Y también tengo otra pregunta para ustedes. Cuéntenme en el chat, ¿qué significa meditación? Vamos a empezar a explorar estos contenidos con ustedes. ¿Qué significa mindfulness y qué significa meditación? ¿Vale? Entonces dice Mina, conectar con nosotros. Dice Elsa, es una forma de estar aquí y ahora. ¿Ok? Eh, dice vaciar la mente. ¿Ok? Atención plena en el presente, es una técnica de conexión con uno mismo. Darme cuenta de lo que me está pasando, dice Yoshi, es conectar tu respiración con tus emociones para estar en el presente, dice Adri. Vivir en el aquí y en el ahora. Meditación, concentración de nuestro cuerpo. Intentar estar aquí y ahora. Dejar de lado el ayer y dejar de preocuparme por el futuro. Conectar con uno mismo. Ok, ¿y qué es meditación? Ahora cuéntenme, ¿qué es meditación? Dice Pili, tiene diferentes definiciones. Vamos a ver algunas ahora. Y atención plena, estar consciente. Meditar es pensar en cosas gratas para sentirme mejor. Ok. Dice conectar la mente y darnos cuenta que estamos. Dice Paula, es pensar, como cuando dices lo voy a meditar con la almohada. Entonces, bueno, a veces meditar lo entendemos de esa manera. Meditación es relajación y concentración con la respiración, estar en equilibrio, estar presente. Mindfulness es meditar con una intención, tema, conexión con algo en mente, concentrarse con un objetivo, pensar en los sucesos que a uno le ocurre, darte espacio para ti. Eh, Dice Betty, lo has venido comentando desde que me incorporé en palabras simples y aunque bien no lo sé, es hacer meditación, estar atenta a tu cuerpo, tu respiración, darte espacio, desafarse de las preocupaciones. Ok, bueno, les voy a dar primero algunas aproximaciones a mindfulness para que vean cuáles son las aproximaciones que existen con mayor consenso en el ámbito científico. En el ámbito de la ciencia, las prácticas de mindfulness comenzaron a estudiarse y a acogerse, pues más o menos en la década de los 70. Ahí empezaron a estudiarse, ya tendrán unos 40, 45 años de estudiarse en el ámbito científico. Te voy a compartir algunas definiciones de mindfulness. Así que te voy a compartir mi pantalla. Y, ¿sabes qué? Primero te quiero presentar lo que no es. Así me gusta comenzar mis definiciones. ¿Qué no es mindfulness? Y luego te voy a decir qué es. Y espero que cubramos eso en esta sesión. Entonces, ¿qué es y qué no es? Bueno, primero, algo que quiero decirles es que la palabra meditación es una palabra que se ha usado para muchas cosas, justo para todas las cosas que ustedes comentan acá. Y al mismo tiempo, les quiero decir que la palabra meditación, cuando se toma desde su raíz más antigua, es decir, en qué palabras antiguas se fundó la palabra meditación, se llega a los idiomas sánscrito y al tibetano, que son contextos, el sánscrito que se hablaba en India y en algunas otras zonas de Asia, son contextos donde la meditación ocurre desde hace muchos cientos de años. Y entonces, aunque la meditación ahora se usa para cualquier cosa, como por ejemplo pensar cosas agradables para sentirme bien o relajarme o lo que sea, si nosotros exploramos la palabra en su sentido más antiguo, meditación se basa en la palabra bhavana, que significa cultivar lo saludable mientras se alivia lo no saludable. Eso significa bhavana, cultivar lo saludable mientras se alivia lo no saludable. ¿Vale? Eso es meditación. Hoy en día ya le llamamos meditación a cualquier tipo de exploración mental o a pensar en un tema, aunque el pensamiento en el tema sea algo que nos lleva por derroteros de ansiedad y de incertidumbre. Decimos, lo estoy meditando y en realidad lo que estás haciendo es que estás rumiando, ¿no? Voy a meditar sobre esto y a veces cuando te pones a meditar entre grandes comillas en algo,
Te pones a darle vueltas, a darle vueltas, a darle vueltas, a darle vueltas. Al menos desde este enfoque, desde donde se entiende que la raíz de meditación es bhavana, eso no es meditar. Darle vueltas a un asunto, sopesar cuestiones, irte a tu lugar seguro, pensar en cosas bonitas, no forzosamente es meditación. Meditación, si se entiende que la palabra meditación trae su origen de bhavana, significa cultivar lo saludable mientras alivia lo no saludable. Y en este sentido hablamos de lo saludable para la mente. Cultivar lo saludable para la mente mientras se alivia lo no saludable. ¿Qué tipo de cosas son saludables para la mente? Pues si nos vamos directamente al ámbito de mindfulness, cultivar algunas actitudes mentales resulta bastante saludable. Cultivar, por ejemplo, paciencia. Díganme si a alguien le vendría mejor un poco más de paciencia o no. Cultivar un poco de mayor confianza, confianza en el cuerpo, confianza en la vida, confianza en tu mente, en tus recursos. Cultivar curiosidad, por ejemplo. Esos rasgos, esas actitudes resultan saludables. ¿Y qué sería lo no saludable? Por poner algunos ejemplos, el aferramiento a las experiencias es no saludable. Aferrarnos a las experiencias de la vida nos va a generar sufrimiento, neurosis, preocupación. Entonces, cultivar lo saludable y aliviar lo no saludable, eso es meditación. ¿Vale? No forzosamente es me voy a relajar, no forzosamente voy a pensar en algo bonito, no forzosamente es voy a vibrar de otra manera, ¿no? Al menos no desde este enfoque. Por otro lado, meditación, si se toma su origen desde la palabra tibetana gom, significa familiarizar a la mente. Familiarizar a la mente. ¿Familiarizar a la mente con qué? Con lo que le es constructivo. Gom es familiarizar. Es el significado más directo de gom, familiarizar. Cuando nosotros practicamos meditación en mindfulness, lo que estamos haciendo es familiarizar a la mente con algunas actitudes mentales saludables, como cuáles, como la apertura, la curiosidad, como la aceptación, como la paciencia, como la confianza. Por eso, a lo largo de las prácticas, de pronto si notas, ya que se acaba esta práctica, ahí mismo puedes activar o puedes cultivar la paciencia. Y es justo lo que le decía a Carlos. Te relajas un poquito, te sacudes y con paciencia vuelves a tu práctica. Y lo que estamos ahí es fortalecer estos hábitos como si fueran músculos del cuerpo. La confianza se puede ejercitar, la paciencia se puede ejercitar, el asombro se puede ejercitar. Y otras cualidades más, como la gratitud, como eh, la... A ver, voy a hacer una lista, a ver cuántas vienen. Apertura, aceptación, curiosidad, mente de principiante, confianza, paciencia, eh, gratitud, en fin, todas esas características se pueden cultivar. Ausencia de juicio, dice Nilda, exactamente. Así que, por eso, cuando nosotros practicamos estas estrategias, hay un gran debate entre mindfulness es meditación o no. Pues depende de cómo definas meditación. Esa es la respuesta. Si tú tomas la palabra meditación desde estas raíces, entonces mindfulness es un tipo de cultivo. Es una estrategia para familiarizar a la mente con lo que le es saludable. ¿Vale? Entonces, mindfulness sí es una meditación. Es un tipo de meditación. Si tú defines meditación como salir de tu cuerpo en un plano espiritual y tocar a la causa incausada de todas las causas, entonces mindfulness no es meditación. Si tu definición de meditación es algo que tiene que ver con temas como, o no con temas específicos, sino con otras definiciones, ¿vale? Bien, entonces depende de eso, ¿vale? Otra cualidad actitudinal que se puede desarrollar con mindfulness es justamente la ecuanimidad, Moni. Pero no es que sea ecuanimidad, es que es una de las cualidades actitudinales. Cuando tú cultivas
habilidades mentales y emocionales con mindfulness, cultivas paciencia. Pero mindfulness no es que sea paciencia. Dime si se entiende la diferencia, Moni. No es que sea una u otra, sino que cultivas diferentes actitudes que resultan ser saludables. Bien, ok. Ahora, eh, les voy a decir qué más no es. ¿Qué no es? Eh, esta imagen a mí me resulta sumamente problemática, porque normalmente decimos mindful o mindful, y entonces pareciera que se nos está enseñando a tener una mente de perro cuando hacemos mindfulness, ¿no? Entonces no tengas mente de humano, ten mente de perro. ¿Cómo es la mente de perro? La mente de perro está vacía, si ve un árbol, solo ve un árbol, si ve el sol, solo el sol, y entonces la propuesta de mindfulness no es tener una mente de perro. O sea, esta gráfico para mí es sumamente problemático, porque cuando cultivamos mindfulness, también cultivamos algunas otras eh, habilidades mentales, como la metacognición, como la conciencia de la transitoriedad de los fenómenos. Y yo no estoy tan seguro de que el perro haya desarrollado esas cualidades metacognitivas. De hecho, la hipótesis científica es que no, que el ser humano tiene metacognición a diferencia de los demás animales, que el ser humano puede tomar decisiones. Y los animales están presas de sus impulsos instintivos. Entonces, esto me resulta muy problemático. Yo no estoy de acuerdo con este gráfico. No queremos tener mente de perro cuando cultivamos mindfulness. No queremos tener una mente que es presa de los instintos, que no tiene conciencia de sí misma, ¿vale? No, no queremos tener mente de perro. ¿Qué otra cosa no es mindfulness? No es relajarse por relajarse. Por eso, si de pronto la práctica te resulta en relajación, está perfecto, pero no es su propósito. En ocasiones haremos ejercicios de mindfulness y el cuerpo estará tenso o habrá emociones intensas. Y entonces es probable que las emociones se mantengan a lo largo de la práctica y al final. Lo que lograremos es ya no sentirnos tan alarmados por esa presencia del dolor o por esa presencia emocional. Pero al mismo tiempo, el propósito no es relajarse por relajarse. Mindfulness no es vaciar a la mente y no es poner a la mente en blanco. Por ahí alguien decía, mindfulness es vaciar a la mente. No, no es el propósito. Mindfulness no es vaciar a la mente, no es tener una mente en blanco. Mindfulness está mucho más relacionado con poder notar qué es lo que está ocurriendo en la mente, en el cuerpo, y cambiar la manera de vincularnos con eso que ocurre en la mente y con eso que ocurre en el cuerpo. Pero no es vaciar a la mente. La mente, como parte de sus procesos naturales, genera pensamientos. Mindfulness puede ayudarnos a reconocer que esos pensamientos son pensamientos y que no son la realidad. Pero no se trata de vaciar a la mente. Es importante que tengas esto en cuenta, porque si no, a lo largo de tu práctica, te vas a dedicar a querer vaciar a la mente y vas a acabar frustrada y frustrado, porque eso no es algo que se proponga eh, como una meta particular de la práctica, ¿vale? Así que no te preocupes, está muy bien tener pensamientos. Mindfulness nos puede ayudar a reconocer que son pensamientos, pero no hace falta vaciarla. No es concentrarse por la fuerza. Alguien decía ahorita terminando el ejercicio, no logré concentrarme. Está muy bien, porque mindfulness no es concentrarte, y mucho menos por la fuerza. Con mindfulness lo que hacemos es que nos proponemos explorar una serie de fenómenos. En este caso que exploramos la respiración. Y notamos la distracción y regresamos a atender a la respiración y notamos la distracción y regresamos, pero no es por la fuerza. Y si al terminar tu práctica no te concentraste, eso no es relevante. Lo relevante es si lograste darte cuenta cuando te distraías. Y si lograste en algún punto regresar a atender el soporte que elegías. Ese proceso es un proceso vivo, es un proceso orgánico. Te distraes y regresas, te distraes y regresas. Y lo haces de manera paciente, con calma, con ternura. Es una parte importante de ese irte y regresar. Que no te regreses con enojo de otra vez ya me distraje. ¡Ay!
sino que dices, mira, ahí está mi mente, está distrayendo, y regresas con ternura y con paciencia. No es hacer respiraciones. Aquí me decían en el YouTube, están buenos los ejercicios de respiraciones. Bueno, la noticia es que las prácticas de mindfulness no sugieren cambiar la respiración. Yo al inicio de la práctica les digo, hagan 3 respiraciones para asentarnos y listo. El resto del ejercicio no implica cambiar la respiración. De hecho, podría, y lo voy a hacer eventualmente, podría omitir la instrucción de tomar 3 respiraciones profundas y podríamos seguir haciendo la práctica de mindfulness, ¿vale? Así que mindfulness no es hacer respiraciones. Y tú me puedes decir, es que mientras hago mi práctica de mindfulness estoy respirando. ¡Qué bueno! Y ojalá que también respires cuando cocinas y cuando comes y cuando vas al banco y cuando... Pero no es hacer respiraciones. Naturalmente respiras, pero no son ejercicios de respiraciones, ¿vale? Eso no quiere decir que no hay otros ejercicios de respiración que son sumamente útiles y constructivos, pero mindfulness en particular no es hacer respiraciones. Díganme si queda claro eso. ¿Queda claro que no es hacer respiraciones? Cuéntemelo aquí en el chat. Me interesa mucho saber si queda claro eso. Dice Gema que sí. Dice Pau que sí. Gracias, Enrique. Claro, muy bien. Perfecto. Gracias, Ceci. Gracias. Qué bueno, qué bueno. Claro, muy bien. Es un ejercicio más bien de el cultivo de determinado tipo de atención, una atención plena. Y yo creo que entonces vamos a ver la definición de esto el lunes en la siguiente sesión de propedéutico, porque quiero terminar con que no es mindfulness, no es evadirnos de la realidad, no es tu momento de paz. ¿En qué sentido te digo esto? En el sentido de que mindfulness en ocasiones, la práctica de mindfulness, te va a llevar a tocar cosas importantes de tu vida y a veces esas cosas importantes surgen a la conciencia y a veces no son cosas tan agradables. Y si tú esperas que mindfulness sea tu momento de paz, entonces nuevamente llegarás a la conclusión de que tu práctica no es correcta, tú no eres correcto o tu facilitador no es correcto. Y no, lo que pasa es que mindfulness no es evadirte de la realidad. Ya me voy a mi momento de paz. Y es como si particionáramos nuestra vida entre momentos que podemos tener paz y momentos que no. La práctica de mindfulness, cuando se cultiva, se orienta a atender todos los fenómenos, experiencias agradables, desagradables y neutras. ¿Vale? Bien. No es disfrutar el momento presente. En ocasiones la práctica de mindfulness, de hecho les recuerdo que cuando se empezó a traer al ámbito de la ciencia, la práctica de mindfulness se llevó al ámbito de personas con enfermedad crónica y con dolor crónico. Y me parece una crueldad que se hubiera llegado a esos pacientes y decirles, ahora te voy a enseñar a disfrutar el momento presente. ¿Cómo? Con dolor crónico, con dolor de columna, con enfermedad crónica, con nervios prensados en la columna vertebral. Entonces, mindfulness no es disfrutar el momento presente. Es una práctica que se puede dirigir hacia experiencias agradables y entonces cuando se dirige hacia experiencias agradables, tiende a haber una sensación más profunda de lo agradable. Pero mindfulness también se puede dirigir y es importante que se dirija a la experiencia neutra, como la experiencia de aburrimiento y también que se dirija a experiencias desagradables, ¿vale? Y yo personalmente, y esto es una preferencia personal, pero se los comparto, tendría mucho cuidado en definirla como estar en el momento presente o estar en el aquí y en el ahora. Porque a lo largo de ya tantos años y tantos grupos que he facilitado, cuando tus alumnos les dices, vamos a atender el momento presente, tienden a generar una imagen del presente, como una imagen estática, como si el presente fuera algo que hay que atender. Y en realidad, si tú tratas de buscar el presente, no lo encuentras, porque en realidad todo ocurre en un devenir de experiencias. Yo tendría muchísima cuidado de definirlo de esta manera cuando trabajas, por ejemplo, con jóvenes o con adolescentes o con población joven en general. Porque a veces estar en el momento presente o estar en el aquí y en el ahora se interpreta culturalmente como olvidarte de las consecuencias de tus actos y dejar de pensar en las consecuencias de tus decisiones. Entonces, yo invitaría más bien a hablar de mindfulness como atender a lo que va transcurriendo momento tras momento, de manera más propia,
Mindfulness nos orienta a atender el devenir de la experiencia. ¿Qué es el devenir? Es lo que va transcurriendo, lo que va transcurriendo. Que nada está estático, todo está moviéndose. La experiencia se está moviendo. Y entonces atiendes al devenir de la experiencia. Es lo que hicimos cuando atendimos la respiración. Notar el devenir de la inhalación y la exhalación, el tránsito, el cambio, lo que va ocurriendo, ¿vale? Bien. Me dice Antonio, ¿podrías explicar el concepto de cualidades actitudinales? Son predisposiciones, predisposiciones hacia la experiencia. Entonces, tú puedes tener una predisposición negativa hacia una experiencia o puedes tener una predisposición de apertura hacia una experiencia. Es una predisposición emocional. Una actitud es una predisposición emocional. Y mindfulness propone una serie de predisposiciones emocionales, de cualidades actitudinales hacia la experiencia. Bien. Dice, existe un catálogo para las prácticas de mindfulness. Qué interesante. Existen varias. Existe un catálogo de las prácticas contemplativas. Eso sí existe. El catálogo de prácticas contemplativas es una propuesta de Cortland Dahl, Richard Davidson, Antoine Lutz, me parece, y habla de prácticas de cultivo de la atención, prácticas atencionales, prácticas constructivas y deconstructivas. Eso es lo que yo conozco como un catálogo de prácticas contemplativas, que son más allá de las prácticas de mindfulness. Y bueno, pues lo que vamos a ver en la siguiente sesión de propedéutico es las definiciones de mindfulness y un poquito de la historia. Cuéntenme qué es lo que les parece más relevante de lo que vieron hoy. Vamos a estar viendo estas definiciones con apertura y aceptación, algunas del Greater Good Science Center, unas de Shauna Shapiro, Viku Bodhi, Alan Wallace, algunas de algunos papers de científicos que empezaron a hacer un intento por generar una definición en la que hubiera más consenso, en fin. Vamos a ver eso y un poco de historia. Y cuéntenme un poquito qué es lo que se lleva en el propedéutico de hoy. Con eso vamos a terminar la sesión. Y